en esta hora, hermanos, a meditar en la palabra del Señor. Y vamos a ver este tema, hermanos, verás, hemos dado parte de este tema, lo que es la oración, lo que es el comunicarnos con Dios. Porque es, hermanos, de vital importancia, hermanos, la oración, ¿verdad? Aleluya. Y nos gozamos en esta hora, hermanos, porque nos permite estar ante la presencia del Señor, ¿verdad? Y a todos, ¿verdad? Nuestros hermanos, ¿verdad? Que gracias a Dios, hermanos, ¿verdad? Se interesan, hermanos, de una manera u otra, hermanos, ¿verdad? Aleluya, para seguirnos, ¿verdad? Seguirnos y poder contemplar, hermanos, ¿verdad? También, ¿verdad? Que realmente hay palabras, hermanos, que ha sido de bendición, y por eso, hermanos, ¿verdad? Es que pues hacemos siempre, hermanos, ¿verdad? Lo posible para que, ¿verdad? Su palabra sea difundida. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en esta hora, hermanos, ¿verdad? En el texto, hermanos, de Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5. Aleluya, gloria a Dios. En Santiago, capítulo 5, vamos a leer, hermanos, ¿verdad? Esta parte de la Biblia. 5, capítulo 15 y 16. Aleluya, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué debemos orar, hermanos? ¿Verdad? Encontramos ahí, hermanos, ¿verdad? Esta parte importante, ¿verdad? Que ¿por qué? Dice también, hermanos, la parte de nuestras vidas para nosotros poder realmente recibir esa respuesta, ¿verdad? De parte de Dios. Dice el capítulo 5, hermanos, de Santiago, capítulo 15 y 16. Dice la palabra del Señor: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, se le serán perdonados. Pero también dice este texto muy importante: confesad vuestras ofensas unos con otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a orar en esta hora, ¿verdad? Padre que estás en el reino de los cielos, te damos gracias, soberano Dios, por tus misericordias, por tus bondades, por tus grandezas, por tu fidelidad. Oh Señor, rogamos misericordia, toma nuestros pensamientos, nuestros corazones, Espíritu Santo. Aleluya, bendito sea tu nombre para siempre. Gracias, soberano Dios, en el nombre de tu amado, nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos, Señor. Amén. Aleluya. Entonces vemos, hermanos, la palabra del Señor. Tomar asiento, ¿verdad? Cuando la Biblia nos enseña por qué, hermanos, tenemos que orar, cuando la Biblia nos enseña, hermanos, ¿verdad? Cómo debemos de acercarnos a Él. Dice que aquí la Biblia dice: la oración de fe salvará. La oración, primeramente, la fe. Pero la oración de fe, recordemos bien la fe. La fe es aquello que no se ve, de la sustancia de lo que no se ve, de lo que no se ve pero se cree. La oración de fe sanará al enfermo, dice: el Señor lo levantará. También dice: si hubiera cometido pecados, se le serán perdonados. Otro punto importante, hermanos, ¿por qué? Es una palabra escrita, hermanos. Por eso vemos que en la Biblia encontramos toda, hermanos, realmente la profecía escrita para cada uno de nosotros. Porque si cometemos pecados nosotros, el Señor en su misericordia no es que vamos a estar cometiéndolos. Porque no, ¿verdad? Dice la Biblia: el que encubre, hermanos, en Proverbios dice 28:13, dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Entonces aquí encontramos nosotros elementos varios, hermanos, que deben de haber, hermanos, para nosotros poder recibir esa respuesta. Alguien decía, hermanos, que aquí estamos, y yo lo he dicho, estamos en esta dimensión. No somos ultradimensionales, pero también tenemos que someternos a Dios.
tenemos que luchar, tenemos, hermanos, realmente que acercarnos a Él como Él quiere y realmente, hermanos, rogar a Dios misericordia. ¿Por qué tenemos que, hermanos, por qué es importante que nosotros recibamos la respuesta necesaria o por qué no la recibimos? Porque podemos decir, no, el Señor no necesito. Así yo he escuchado, hermanos, que a veces el Señor yo no necesito, ¿verdad? Porque a mí, como quiera Dios me usa. Pero sin la oración, hermanos, sin la oración, yo creo, hermanos, que es difícil que Dios esté, hermanos. Él conoce nuestra debilidad y nuestra fraqueza. Pero la oración, acuérdense que en el complemento de ad y oración, que es adoración, estoy delineando la oración y la adoración, que son partes fundamentales. La palabra adoración es elevar, de latín ad, arriba, elevar. Oración es platicar, reverenciar, conversar con Dios. Pero es importante que nosotros depuremos nuestras vidas del pecado. Pero es importante que nosotros, hermanos, también en la vida cristiana, en la vida espiritual, también estemos de acuerdo con los procesos en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para obtener la respuesta? Porque dice pedís, pero pedís mal, ¿verdad? Tenemos nosotros que también aceptar los procesos que Él quiere que aceptemos. A veces decimos nosotros, miren, hermanos, hay que hacerles así, hay que trabajar de esta manera, hermanos, pero a veces, hermanos, como no queremos pasar los procesos, porque nosotros vemos la vía alterna, la vía más fácil, la vía, hermanos, que para nosotros, pero realmente en la Biblia encontramos, hermanos, que la vida espiritual está llena de procesos, aleluya. Como cuando uno está en la escuela, hermano, está lleno de un proceso. Porque, hermanos, verán, un médico, hermano, no va a ir a diagnosticar, ya estoy en la facultad de medicina. Y dice, bueno, porque dice que a mí se me hace que tiene cáncer, ¿verdad? ¿Verdad? Y el proceso del diagnóstico, del estudio, se le hace a él. Y está en la facultad de medicina, pero no es médico. ¿Verdad? Y eso es difícil, hermano, ¿verdad? Porque el proceso, nosotros como cristianos, en la oración también tenemos que obedecer los procesos. Primeramente, hermanos, depurarnos nosotros, acercarnos, porque como los mensajes, hermanos, que aparecen ahí, hermanos, en los aviones, dice, primero antes de querer ayudar a un niño, pues usted tenga todas las medidas de protección en su vida para poder ayudar a otro. Entonces nosotros como hijos de Dios también tenemos que tener esos procesos para poder conducir, para poder guiar, para poder, hermanos, llevar bien a otros, aleluya, para honra y gloria de su nombre. Pero si nosotros no aceptamos el proceso también de la oración, porque es parte integral, porque es platicar, hermanos, y vemos en la Biblia los varones, hermanos, los hombres que buscaban de Dios, los hombres que veían la misericordia de Dios, los hombres, hermanos, que pasaban los procesos y no importaba cuál fueran, hermanos, pero ellos recibían la respuesta, aleluya, porque el Rey de Reyes, hermanos, el Dios de los ejércitos, estaba con ellos. Y nosotros, fíjense que, ¿por qué, hermanos, tenemos que orar? ¿Cómo podemos ver la respuesta? Vimos la parte principal. Tenemos, hermanos, que depurar a nosotros, acercarnos a nosotros, primeramente. Para poder ayudar a alguien, tenemos nosotros también que obedecer su palabra. Tenemos nosotros, hermanos, que revestirnos, hermanos, de la oración, del ayuno, porque es importante. En la Biblia no encontramos, hermanos, ninguna victoria desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, ninguna victoria que no hayan pasado el proceso de la oración. No la encontramos. Y vamos a ver, hermanos, textos de la Biblia. Vemos, hermanos, el caso, gloria al Señor. Aleluya. Lo que encontramos, hermanos, aleluya, y la necesidad que había en el tiempo de Elías.
Fíjense, por eso, hermanos, que en la Biblia encontramos que el sacerdocio y la profecía en el tiempo de la Biblia, hermanos, porque ellos estaban allí. Ahorita tenemos nosotros la profecía escrita, todo lo que se escribió de acuerdo a Daniel, hermanos, Daniel 9, de acuerdo a Hebreos capítulo 1 y 2, de acuerdo a Apocalipsis también, hermanos, encontramos allí, hermanos, lo que está escrito para nosotros. Y de eso hablamos, porque el Señor Jesucristo dice, y yo, dice, soy testigo de lo que, del sello que se cumplirá, dice la palabra del Señor, hermanos, en Apocalipsis. Entonces, ¿por qué es importante, hermanos, que nosotros veamos y obedezcamos su palabra y realmente veamos el poder a través de la oración? Aquí vemos que Elías no únicamente era un profeta de palabra, era un profeta de hechos, era un profeta, hermanos, que tenía el poder de Dios para convencer lo que fuera, que tenía el poder de Dios para poder vencer, para poder evidenciar, hermanos, el poder de Dios, hermanos, aleluya, ante los Baales. Y dice que Elías no era de chismito. Y encontramos porque, hermanos, es el poder de Dios. Aleluya. Yo no sé si usted se imaginaría, algunos de ustedes, vamos a ver los pastores, los ministros de la Iglesia Cristiana Evangélica de Jehová ahí ante los Baales. Un ejemplo, que fueran todos. Elías estaba solo. ¿Cuántos Baales había? Fíjense. ¿Cuántos hermanos y cuántos profetas de Dios Altísimo había? Hasta el pueblo estaba dudando. Pero ¿qué hacía Elías, hermanos? Elías, hermanos, doblaba sus rodillas, clamaba. Elías arreglaba su altar. ¿Qué fue lo que dice allí? Entonces Elías, como la costumbre del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, arregló el altar, hermanos, para poder recibir respuesta. ¿Qué es lo que el hombre, la mujer de Dios tiene que hacer en estos tiempos? Podemos decir, hermanos, pero era el tiempo de los profetas, era el tiempo de la ley, pero tenemos la palabra profética de Dios, que es la Biblia. Aleluya. Que es la que tenemos que obedecer, aleluya. Dice, arregló el altar y le dio tiempo. Ustedes que son muchitos, que son bastantes, rueguen. Y todavía le decía Elías, no, dice, estará dormido, estará distraído, no escucha. Sin embargo, hermanos, ahí vemos el poder de Dios. Dice que cuando Elías oró al Dios Altísimo, dice la palabra del Señor que lamió todo lo que el agua, dice, le echó mucha, hermanos, por cuántas veces cántaros de agua, hermanos, a esa zanja, y el holocausto fue consumido, porque él predicaba a un Dios, Rey de reyes y Señor de señores, aleluya, Jehová Shabbat, Jehová de los ejércitos. A él predicaba a él, hermano. Yo no sé, nosotros predicamos al Cristo del poder. ¿Por qué no vemos los resultados? Porque a veces decimos, no, es que el pastor debe orar, pero pues tú no necesitas orar. Sí necesitas orar también. Hermano, hermana, tú necesitas orar también. Si a mí me falta oración, pues ayúdame también para que yo me enfoque en la oración, porque yo necesito más de la oración también. Pues a veces nos apretamos unas horas y no es que pastor no ora, le falta mucho y no lo vemos. Entonces el poder de la oración, aleluya, a su nombre. La Biblia lo dice, hermanos. ¿Qué pasó también, hermanos? Cuando en el primer libro de Reyes, capítulo 18, 41 a 46, si alguien lo puede dar lectura, hermanos, aleluya. Sea glorificado el santo nombre del Señor. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Aleluya. ¿Qué estaba haciendo, hermano? Estaba distraído allá viendo las películas de Elías, viendo las películas, hermanos. Estaba ahí Elías.
estaba viendo ahí, hermanos, no es que aquí hay buenos mensajes, hermanos, y realmente se va usted y le sigue buscando, resulta que no son predicadores, son, yo no sé si usted se ha dado cuenta, hermanos, ahorita hay un predicador que se convirtió en un sacerdote que se convirtió en Cristo, que es muy famoso aquí en México, que es Casanova, ¿verdad? Este varón se convirtió en Jesucristo. Y muchas veces dicen, no, este varón, decía, cuando estaba en el error, decía, mucho ahí lo pasaban allí, hermanos. Dice, no, que es un predicador de poder. Pero según ya se convirtió en Jesucristo. Entonces, hermanos, no estaba perdiendo su tiempo, Elías. No había tal vez el entretenimiento que hay ahora, pero sí había una adversidad como la que hay ahora. Porque la Biblia dice que Elías era sujeto a pasiones, no que andaba ahí, hermanos, viendo las chamaconas, no era la pasión esa, las pasiones esas. Las pasiones de Elías era que también sintió miedo, que también tenía hambre, que también se cansaba, que también, hermanos, tuvo miedo. Porque se acuerda, hermanos, cuando dice todavía él, hermanos, subiendo allá en las cuevas. Estamos hablando de un hombre sujeto a pasiones como usted y como yo, pero no en las pasiones que, hermanos, mundanales, ¿verdad? Ni carnales, no, sino un varón que tenía miedo, que tuvo miedo y se fue a esconder allá, hermanos. Dios allá lo fue a visitar. Dios dice eran truenos, estruendos. Cuando llega, dice que, ¿dónde estás? Mira, le dice, fíjense, hermanos, cómo Dios, fíjense. Y solamente quedaba, ¿qué le dice, hermanos, Jehová Dios? ¿Qué le dice? Me he reservado ¿cuántas rodillas? ¿Cuántas? Me he reservado, dice la Biblia, hermanos, hablamos de la Biblia, puede ser 14,000. Que no se han declinado a ningún Baal, a ningún ídolo, sino que me adoran, me sirven, se postran ante mí para adorarme. Me he reservado. Pero aquel hermanos que todos lo sabían, no dice que solamente que Dios, mira yo pobrecito, yo como haciéndose la víctima. No, hermanos, Dios le dice cuántas rodillas estaban, hermanos, que únicamente se postraban, se regaban ante él. ¿Qué dice? Pero vemos aquí, hermanos, en esta parte de la Biblia, en el capítulo 18, cuando él se postra. ¿Para qué, hermanos? Es que el Dios que predicamos, el Dios de la Biblia, es un Dios de poder, hermanos. A veces nosotros lo hacemos un Dios de bolsillo, con nuestras actitudes, con nuestras faltas, con nuestras muchas cosas que hacemos, hermanos, le hacemos un Dios de bolsillo, como que no le damos la importancia. Queremos ver la gloria de Dios, queremos ver la misericordia de Dios, tenemos que someternos bajo el proceso que sea, hermanos, en la oración y el ayuno, aleluya, para honra y gloria de su nombre. Y vemos allí, hermanos, ¿verdad? Cuando dice, no, tú ve, él no le está diciendo, mira, tal vez, porque mire, hermanos, nosotros creemos, la Biblia dice el proceso, en mi parte, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero después de ese proceso, dice, hermanos, va creciendo, porque no nos quedamos únicamente con ser créditos, ¿verdad? Sino va creciendo de la manera que dice la Biblia, somos templo y ¿qué? Morada del Espíritu Santo. Y cuando somos templo y morada del Espíritu Santo, no únicamente decimos porque el que cree va a seguir esperando. Dice, hay dos puntos importantes. El proceso es creer. Pero la vida del cristiano va a cambiar, porque ya no únicamente, hermanos, va a creer, sino va a pensar en Dios. ¿En qué, hermanos? En el momento, hermanos, porque el creer va a seguir esperando, pero que ya piensa en Dios en ese proceso de que es templo y morada del Espíritu Santo, hermanos, el que piensa actúa. Amén. Porque si uno dice, yo aquí estoy esperándote, Señor, yo creo en ti, como en el ejemplo de Juan. La anécdota ese de Juan, hermanos, dice que vino la inundación, vino el agua, vino como con un diluvio, y estaba el Juan allá y dice, no, yo creo en ti, Jesucristo, yo creo que tú me vas a ayudar, tú me vas a ayudar, estoy seguro, no me vas a defraudar. Y de repente llega un marinero y le tira una
de esa cama de hermanos salvavidas, y no, a mí el Señor me ayuda. Entonces yo no estoy creyendo en el hombre, el Señor me ayuda. Y de repente hablaba por acá, hermano, llega una lancha, le dice, mira Juan, súbete porque eso está duro. Y le dice, no, dice, a mí, yo creo en Dios. Él me va a instalar por acá, y de repente digo, bueno, con ese, ¿cómo se llama? La campanesa. El megáfono le dice, mira Juan, vente nada para acá, súbete. No es a mí, Señor, me vas a quitar la cama. Y todavía siguiendo para acá, llega un helicóptero y le tira una escalera y le dice, Juan, tú súbete. No, a mí, Señor, me vas a dar. ¿Y qué es? Entonces, lo negó el agua. Como es una anécdota, dice, cuando estaba ante la presencia del Señor, dice, Señor, ¿por qué me derrotaste? ¿Qué querías decir? Te mandé marinero, te mandé salvavidas, te mandé una lancha, te mandé hasta un helicóptero. Y tu necedad. Por eso, hermanos, el Dios personal. Por eso le digo, el que cree va a seguir esperando. Pero cuando una vez que ahí va el proceso y la presencia de Dios está en su vida, el poder de Dios está en su vida a través de la comunicación con Dios, ya es templo y morada del Espíritu Santo, ya no va únicamente a creer, sino va a creer, pero también va a confiar en Él, va a pensar en Él, porque va a actuar para honra y gloria de su santo nombre. Porque si nosotros, hermanos, dejamos las cosas a la deriva, no. Dios, hermanos, a través de la oración vemos muchas cosas. Aquí vemos qué pasó con Elías. Elías era sujeto a pasiones, también le daba pereza, también le daba hambre, también se empachaba, también le daba dolor de cabeza. Pero ¿qué pasa, hermanos? Le dice con seguridad, no pensando, si no le estaba clamando a Dios, le dice, mira, dice, vete, tú come, vive tranquilo que agua va a haber. Agua va a haber. ¿Y qué pasa? Se va, hermanos, él no se fue a distraerse, hay una maca ahí. No se fue allá, hermanos, a sentarse a la sombra del árbol, hermanos, para que pase el tiempo, hermanos, porque a veces el consumismo del tiempo es lo que está deteniendo a la iglesia en estos tiempos. Entonces, y no, hermanos, él se fue a postrarse a Dios, aleluya, y le dice a su sirviente, ven y súbete. Y mira, dime, ¿qué ves allá en el cielo? ¿Qué ves? No, yo no veo nada. Y nosotros como grandes predicadores a veces, hermanos, ay, si el hermano quiere que vaya, ¿cómo va a estar ahí en mi tiempo? A veces le dicen a las hermanas, no, hermanos, pues hay que buscar a Dios, ¿verdad? Para que Dios respalde el ministerio, no, pues vamos a estar. Y ahorita con este frío, hermano, ya Sabanás va a estar ahí listo. No queremos pagar el precio. Queremos, hermanos, servir a Dios a nuestra manera. El tiempo se está terminando, hermanos y hermanas. El tiempo se está acabando. Me llamaba mucho la atención ahorita este monólogo, hermanos. Fíjense que algo importante. Porque el orden mundial ya no tiene la Biblia, hermanos. Ya no habla del Creador. Ya no habla, hermanos, de Moisés. Recuerdo, hermanos, que en la historia a veces se hablaba de Moisés. Cuando se acaba, hermanos, en antropología, hermanos, ya no los pergaminos antiguos, yo me metí en los pergaminos antiguos. Obviamente, hermanos, el que no tiene temor a Dios, porque ese Tanakh es la Biblia, hermanos, de la Biblia, hermanos, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. El Nevín, ¿verdad? El Ketubín, hermanos, la Torá. Es el Tanakh. Y ya no. Ya, hermanos, ya no le llaman así, ya, hermanos, ya las instituciones ya no dicen los pergaminos antiguos. Ya la consigna es la historia grecolatina de Júpiter, de Diana. Es que, hermanos, la Biblia nos dice que hay un creador, el Elohim. Y a veces nosotros estamos viendo el clima, hermanos, aislado de la Biblia y realmente como que no pasa nada. Cristo viene por su iglesia, hermanos. Amén. Jesucristo viene por su iglesia. Y allí encontramos, hermanos, que cuando ve cuántas veces, a ver, lo pueden leer otra vez, cuántas veces estaba orando Elías, hermanos, y aquel varón yendo a ver cuántas veces fue.
7 veces. ¿Qué dice? 7 veces. No dijo ni el que estaba sirviendo, no le dijo, no, pues ve tú si quieres. Dice que en todo está, hermanos, el marco escritural. No le dijo, mira, pues tú ahí, tú como estás postrado, pues yo tengo que subir. Pero a la vez, hermanos, la 7ª vez, dice, ¿y ahora qué ves? Dice, veo, ¿cómo qué? Una pequeña nube con la palma de la mano. Como la palma de una mano. Ve y dile que se prepare, porque va a descender un diluvio. Van a haber cataratas de agua, no van a haber gotas, sino cataratas de agua. La seguridad, pero ¿cómo? Hermanos, a través de la oración. Por eso aquí encontramos esa parte, la oración eficaz, la eficacia de la oración y el justo. Hay promesa para el justo, la eficacia y la justicia. Hay promesa también, familia, de acuerdo a Proverbios, también dice, camina el justo en su integridad y sus hijos, su familia, su prole, será dichoso, dice, después de él. Es una promesa, pero tenemos que probar nosotros realmente si lo que en este libro, hermanos, es real. Porque la Biblia es la palabra de Dios, es la palabra viva, hermanos, es la profecía escrita para el pueblo de Dios, para la iglesia, para que obedezcamos. Entonces, ahí entendemos nosotros, hermanos, ¿verdad? A las 7 veces estuvo, hermanos, orando, y encontramos también, hermanos, la oración, ¿verdad? Lo que hemos visto en otras ocasiones, la oración de Daniel. Fíjese, Daniel dice que oraba cuántas veces al día, cuando desayunaba, almorzaba y cenaba. Además de ese tiempo, oraba 3 veces al día, dice la palabra. A veces podemos decir, hermanos, que yo lo hago en mi cantón, en mi house, y qué bueno. Pero cuando la Biblia nos enseña también a congregarnos, porque aquí, hermanos, casi haremos predicadores, la mayoría. Entonces, siempre hay cierta breve de la administración y ministro, en la relevancia en el ministerio, pero tenemos nosotros que pasar el proceso también. Amén. Porque ¿cómo? La oración es importante. Y vemos aquí a Daniel, capítulo 10, 12 y 14, lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Aleluya, dice, y me dijo, ¿verdad? 10, 12 y 14 dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte. Fíjense, hermanos, ahí estoy, hermanos, ¿verdad? Dice, no, ahorita estoy yo buscando a Dios, pero estoy peleando con mi señora. Estoy buscando a Dios y estoy un poquito narcisista con la esposa o viceversa, y yo estoy en sacrificio. No, Daniel aquí, hermanos, lo que dice la palabra del Señor, dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, dice, porque tenemos que humillarnos, hermanos. Si hay arrogancia, olvidémonos, no perdamos el tiempo, porque nos va a dar gastritis. Cuando no hay humillación, no hay sensibilidad espiritual, lo que se genera es un gastritis por el ayuno. Tenemos que llevar el proceso. Es como cuando dice alguien, ya pide con los refrescos, o viene con una doble porción que complementa el desayuno y el almuerzo. No, mejor échese su desayunito y su almuercito en el nombre del Señor, que no pasa nada. No pasa nada. Pero encontramos allí entonces lo que dice la palabra.
a entender y a mirarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, a causa de tus palabras yo he venido. Dice, hermanos, el poder de la oración. Yo no sé si Daniel ahí estaba, hermanos, ya triste, Señor, pero ¿qué pasa? Estoy deseando aquí, ya las rodillas se le habían acalambrado, tal vez, hermanos, ya la frente ya tenía las piernitas metidas ahí, hermanos, de que estaba postrado ante Dios. Pero él recibe respuesta, porque dice la palabra del Señor: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. ¿Durante cuántos días? 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con el rey de Persia. Y dice, entonces, ¿qué pasa ahí, hermanos? Hay luchas. No se dicen, hermano, tengo gloria a Dios fuerte. La oración, el poder de la oración para que rebase la insistencia. Elías insiste, no una vez, 7 veces insistiendo. Tal vez el asistente, hermano, se le cansaba. El asistente tal vez tenía que subir, no sé, para arriba, porque se sube. Pero él obedecía y Elías seguía postrado hasta no ver la señal. Aquí vemos también a Daniel, no se desesperaba. ¿Durante cuántos días, hermanos? 21 días. Entonces vemos la lucha que puede haber. A veces nosotros con un resultarazo queremos, ya vamos por eso. Y oraciones así de resueltas. Me acuerdo que una ocasión, hermanos, estábamos en Filadelfia, hermanos, y había una persona que había detectado desde las 5 de la mañana, que había dado vueltas ahí, hermanos, en la manzana. Y recuerdo, hermanos, que yo no me di cuenta porque estaba atento, yo viendo así para afuera, viendo hermanos orando, hermanos, ¿verdad?, con los ojos abiertos. Y de repente, hermanos, como ya dejé de ver al Señor porque sentía yo realmente un estorbo en mi vida. Y de repente no vi a esta persona, era una mujer. Y ella empezó a dar el culto, y no me acuerdo que era un hermano que se llama Arturo, estaba ahí, y llegó y dice, oye, solo se paró. Y dije, a veces, hermanos, ¿verdad?, por necesidad, ¿verdad? Los hermanos, que a veces ahí se me da cuenta el amor de las ministras, y las ministras, ¿verdad?, cuando llegan a hacer raspandito. Porque somos sirvientes, yo soy sirviente del Señor. Soy sirviente del Señor, usted es sirviente del Señor también. Sirviente del Señor. Estamos ahí para lo que nos toque, hermanos. Y de repente, hermano, y no vi, hermano, parece que me toca que dirigir, pero no sé, va. Y paró y se puso, ahora estaba cantando todo triste. Cuando la mujer ya yo le vi las garras así, y iba así, hermanos, y yo dije, en el nombre del Señor, híncate, dije, sí, en el nombre del Señor. Y cuando vi a la persona, no se hincó, se quedó así, hermano, se quedó así. Y le dije, hermano, ¿qué pasa? Nada, ¿qué pasa ahora? Recuerdo, hermanos, que esa vez estuvimos, hermanos, no hubo dominical, sino hubo oración. Entonces, porque nosotros pensamos, hermanos, fíjense, yo me puedo, hermanos, lo que cuando el Señor Jesucristo, hermanos, fíjense, Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, dejó su riqueza sin gloria, se hizo siendo magíster, siendo maestro de maestros, se hizo minister, se hizo pequeño. ¿Por qué? Para darnos la salvación a usted y a mí. Pero sin embargo, la naturaleza humana del Señor Jesucristo también se doblegó a buscar a Dios en ayuno y oración. Tanto así que le decía a sus discípulos, no pueden orar conmigo 2 horas. Le dice a sus discípulos. Él también, su naturaleza humana, se doblegaba para orar, para pedir poder, hermanos, para vencer. Imagínense, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde? Aunque el salmista dice, veo los cielos, la luna, lo que formaste, veo al hombre, veo los ángeles, veo al hombre que lo hiciste poco menor que los ángeles, lo llenaste de gloria y de misericordia. Dice
de lustre, dice una versión, de gloria. La misericordia de Dios, el amor de Dios, pero nos da, hermanos, las armas para vencer. Y ahí vemos, la naturaleza humana del Señor Jesucristo tuvo que doblegarse, tuvo que también, hermanos, acercarse en ayuno y oración. ¿Cuántos días ayunó el Señor Jesucristo? 40 días. ¿Y estuvo excepto de tentación? No. También el diablo sabe la Biblia. Dice que no está escrito. Por eso, hermanos, desde el Señor Jesucristo ya no, escrito está. Y la escritura y los santos hombres que escribieron, porque está escrito la voluntad de Dios. Fíjense, se acercó y fue tentado. Ahora, ¿dónde estamos nosotros? Somos más que Él. Necesitamos doblegarnos como Él se doblegó. Aleluya, su nombre. Y vemos también, hermanos, está el ejemplo de Jacob, hermanos, el ejemplo de Jacob en la lucha. Porque, hermanos, aunque no era una lucha, hermanos, de oración allí, pero era un varón, hermanos, que conocía a Dios, porque fíjense, hermanos, era el elegido. Era el elegido. Allí, hermanos, en esa lucha, ahí fue cuando fue nombrado. Tú eres, ya no eres Jacob. ¿Qué le dice? Israel. ¿Por qué? Porque es el que lucha con Dios. Porque él estaba, hermanos, insistiendo. Y él, hermanos, estaba rogando. Porque quien estaba ahí no era cualquier persona. Porque era el único que podía darle, hermanos, lo que él pedía, nadie más. La segunda persona de la divinidad, que es el Señor Jesucristo. Y él le dice, hermanos, en esa lucha que fue tal vez rápida, de una noche, pero él estaba insistiendo, porque hubiera sido otro señor de hablar, no, dice mucho tiempo en el culto, mucho tiempo ante la presencia de Dios, y se va. No, él estaba insistiendo, dice, no te dejaré, sino que la bendición. Gloria a Dios, a su nombre. A Él sea la honra y la gloria, al que vive y permanece para siempre. Aleluya. Sí, hermanos, hasta que lo bendijo. Entonces dice, ya no te llamarás. No fue nada más así, hermanos, porque la gente hizo literalmente. ¿Qué pasó, hermanos, con la costilla, ¿cómo se llama? La cadera. ¿Qué dice? Dios, hermanos, lo que hizo. Y le bendijo, hermanos. Entonces ya no te llamarás Jacob, sino serás Israel. Israel, el que Dios había elegido, hermanos, ¿para qué? Como pueblo. Amén. Fíjense, como pueblo, aleluya. Entonces encontramos ahí estos ejemplos. Hay ejemplos que son precisos, ejemplos que son, hermanos, tal vez momentáneos o de un día, pero el ejemplo, como el ejemplo de Cornelio, hermano, no estipula el tiempo. Yo no me imagino, hermano, a Cornelio rogando, siempre hacía oraciones, dice la Biblia. Siempre se acercaba a Dios. Siempre. Pero ¿qué era lo que quería en su corazón, hermanos? Porque sabía que Jesucristo es el Salvador, aleluya. Sabía que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre sea la gloria. No especifica, no podemos ver el tiempo preciso. Lo que sí podemos ver que la oración de Cornelio llegó a su presencia, aleluya. Pasó tiempo para recibir respuesta, pero la recibió. Yo no sé cuánto, hermanos, tiempo le dedicamos a la oración nosotros, no lo sé. Lo que sí le puedo decir, hermanos, que como hijos de Dios, como servidores del Señor Jesucristo, tenemos que darle tiempo a la oración. Tenemos que
platicar con Dios. Queremos ver, hermanos, pero veamos los procesos para ver resultados. Veamos, pasemos los procesos. Porque si nosotros queremos, hermanos, adelantarnos, aventajar en algo, no, yo aquí lo voy a agarrar siempre que estamos hablando, no lo sabía él, ¿verdad? El Señor, yo me voy acá, ¿verdad? Y para no, pasemos los procesos y veremos la bondad de Jehová. Pasemos los procesos y veremos la misericordia del Dios Altísimo. Aleluya, a su nombre, hermanos. Él vive y permanece para siempre. Él es fiel y verdadero. Aleluya. A Él sea la honra y la gloria. Entonces, hermanos, la invitación es que nos acerquemos a Dios, que le oremos al Señor, que creamos en su palabra, que le creamos a Él, hermanos. Y vamos a ver que a través de esa comunicación veremos los resultados. Porque, hermanos, Él es fiel, dice, he aquí, el ojo de Jehová sobre los que le temen y esperan en su misericordia. Nosotros esperamos en misericordia, dice, y Él escucha la oración, en otro texto, de todos los justos. Aleluya. Pero tenemos nosotros que insistir. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en esta hora, aleluya, y vamos a darle gracias a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Bendito Padre que estás en el reino de los cielos. Te damos gracias, Señor, por tus bondades, tus misericordias.